Hola a todos. Bueno, espero que anden bien. Vamos a avanzar un poco más. Si bien terminamos con función cuadrática y el tema que sigue técnicamente o según el módulo, digamos, es función racional, antes de explicar función racional, quiero dedicar esta clase a repasar una herramienta o unas herramientas que son necesarias para poder desarrollar función racional sin inconvenientes. Y son las mecánicas de factoreo. Hablar un poquito sobre polinomios, muy por encima eh, algunas características de los polinomios y cómo factorizarlos, por lo menos en los casos sencillos, que son los que vamos a enfrentar nosotros. Bueno, en palabras sencillas, un polinomio es una expresión con muchos términos, de ahí lo de poli, donde cada término es de la forma a por x a la n, donde a es un número real cualquiera y n es un número natural o cero. Por ejemplo, esto es un polinomio, ¿sí? Tenemos muchos términos, ahí estaría separando yo en términos, y cada uno de los términos, si analiza la estructura, es un número por una potencia de x, excepto este de acá, que no tiene x porque lo entendemos como que está elevada a la 0 y entonces se transformó en un 1. Bien, elementos a rescatar de un polinomio. El grado, que es la mayor potencia de x que está presente en el polinomio. Eso determina el grado del polinomio, que en este caso es un ejemplo de grado 4. El coeficiente principal, que es el número que acompaña a esa mayor potencia de x, que en este caso es un cuarto, y el término independiente, que es el término que queda libre de x, el de grado 0, digamos, que en este caso es menos 7. Esos son los tres elementos principales de un polinomio. Hay un montón de cuestiones entre este momento y la instancia a la que voy a pasar ahora que forman parte de función polinómica, pero que en este contexto no las voy a dar por una cuestión de que no son estrictamente necesarias para lo que necesitamos nosotros, que tienen que ver con operaciones entre polinomios, cómo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, la regla de Ruffini, bueno, varias cuestiones que, insisto, forman parte de los contenidos, pero no en este año excepcional. Un polinomio puede especializarse en un valor de x cualquiera y el resultado será un número real. Especializar significa reemplazar. Por ejemplo, si tengo este polinomio que presento, p de x igual 2x al cubo más x menos 1, p de 1 vale 2, porque si reemplazamos a la x por 1, la cuenta me da 2. P de 0 vale menos 1. Si reemplazo las x por 0, el resultado final es menos 1. Bueno, y así podría yo especializar en cualquier valor que quisiera. Porque en definitiva no dejan de ser funciones, ¿sí? De hecho, la unidad se la suele conocer como función polinómica. Para cada valor de x obtengo un valor de y o de p en este caso. Aquellos valores de x por los cuales al reemplazar obtenemos 0 se denominan raíces del polinomio y en esta parte del tema es donde me quiero enfocar. Por ejemplo, x igual 2 es una raíz del polinomio que se muestra ahí, p de x igual x cuadrado menos 2 por x, ya que p de 2 es igual a 0. Si yo reemplazo las x por 2, me queda 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 por 2, que también es 4, y eso da por resultado 0. Entonces decimos que 2 es una raíz de este polinomio. Y ahora entonces hablamos un poquito más en detalle sobre esto de las raíces de un polinomio. Un polinomio de grado n puede tener hasta n raíces reales distintas. O sea, puede haber hasta tantos números distintos que me provoquen 0 al reemplazar como grado tenga el polinomio, ¿sí? El hasta significa que es el máximo, pero puede haber menos. Si x sub 1, x sub 2, etcétera, x sub n son las raíces de un polinomio de coeficiente principal a, el mismo puede escribirse en su forma factorizada de la siguiente manera. P de x igual a coeficiente principal por x menos una raíz, por x menos otra raíz, y así sucesivamente hasta la última raíz. Y a lo último puede llegar a haber un factor que sea un polinomio que quizás no tenga esa forma de x menos un número,
pero que sencillamente no tenga más raíces, por eso no se puede continuar factorizando. Si se fijan, esta primera parte de acá que voy a destacar ahora, corresponde a lo que nosotros conocemos como la forma factorizada de una función cuadrática. Bueno, una función cuadrática no es ni más ni menos que una función polinómica de grado 2. Es un caso especial y muy popular de función polinómica, por eso se lo estudia en detalle, pero no deja de ser un polinomio de grado 2. Bueno, cuando extendemos la posibilidad de que el grado sea más alto, pueden llegar a aparecer más factores, pero se respeta un poco el patrón o la estructura. Escribir un polinomio de esta forma se denomina factorizarlo. O sea, escribirlo así, como una multiplicación de muchas cosas y no una suma y resta de muchos términos, es un proceso que se llama proceso de factorización. Identificar las raíces de un polinomio y factorizarlo son procesos que van de la mano. Si yo conozco las raíces, puedo factorizarlo sencillamente volcándolo en esta estructura que les acabo de presentar. Y viceversa, si conozco su factorización, puedo identificar las raíces. Y miren los ejemplos que les muestro a continuación. P de x igual 3 por x menos 4 por x más 1 es un polinomio de grado 2 que está factorizado por la estructura que tiene y cuyas raíces son x1 igual 4 y x2 igual menos 1. Fíjense que los valores que yo asumo como raíces o que leo como raíces son aquellos valores de x que me anulan a cada uno de los paréntesis. Este primer paréntesis se hace 0 cuando x vale 4, porque 4 menos 4 es 0. Y este segundo paréntesis se hace 0 cuando x vale menos 1, porque menos 1 más 1 es 0. ¿Sí? Les digo eso para que lo razonen y no lo mecanicen diciendo, tengo que poner los numeritos que aparecen acá pero cambiados de signo. Sí, eso también funciona, pero ahí están mecanizando sin entender. La realidad es que son los valores de x que hacen 0 a cada uno de los factores que conforman el polinomio factorizado. Otro ejemplo de lectura de raíces a partir de la factorización podría ser este. R de x igual 2 por x más 3 al cuadrado. Es un polinomio de grado 3 que está factorizado y cuyas raíces son 0, que es el valor de x que anula a este factor, y menos 3, que es el valor de x que anula a este otro factor. ¿Y por qué pongo raíz doble? Porque fíjense que este factor está al cuadrado. Si yo lo desgloso, eso equivale a pensar en un x más 3 por x más 3. O sea que el menos 3 fue raíz 2 veces. ¿Sí? Se lo escribe en forma sintética como x más 3 al cuadrado, pero se lo verbaliza como que es una raíz doble. De todos modos, nosotros nos vamos a hacer mucho hincapié en eso que se llama multiplicidad de las raíces. Lo que me interesa a mí es que identifiquen que el menos 3 es una raíz. O podría darse una situación inversa, que honestamente cuando armé el Power no se me ocurrió, pero la acabo de visualizar ahora que estoy explicándolo, así que la escribo en forma manual, donde a partir de las raíces de un polinomio yo podría armar su forma factorizada, porque en la filmina anterior dije que ambos caminos eran válidos. Desde la factorización se pueden leer las raíces, como les estoy mostrando acá, y a partir de las raíces se puede escribir la factorización. Entonces, por ejemplo, si me pidieran armar un polinomio, voy a escribir mejor con texto. Armar un polinomio cuyas raíces sean x1 igual 3, x2 igual 5 y x3 igual menos 2. Y bueno, entonces una posibilidad sería un polinomio que lo podría llamar, no sé, q de x, por ejemplo, donde uno de los factores sea x menos 3, así el 3 es una de sus raíces, el otro sea x menos 5, así el 5 es otra de las raíces, como se pida, y el último factor podría ser x más 2, así el menos 2 es otra de las raíces. Esta es una posibilidad, la más sencilla si se quiere. No es la única, yo podría construir muchos
polinomios distintos que también tengan estas raíces. Por ejemplo, a este polinomio le podría agregar otro coeficiente principal, que acá asumí que es 1. Podría poner un 7, por ejemplo, acá. Y las raíces siguen siendo las mismas. O podría agarrar y hacer alguna de las raíces múltiples. Por ejemplo, acá poner un cuadrado, acá poner un cubo. Entonces tengo ahora el 3, que es raíz doble, y el menos 2, que es raíz triple. Y las raíces siguen siendo las mismas, ¿sí? Bueno, por eso armé una posibilidad. Me pide armar un polinomio. Entonces así les muestro con ejemplitos cómo se puede, a partir de una cosa, leer la otra en ambos sentidos. Lo que vamos a ver a continuación son algunos de los mecanismos que nos permiten justamente factorizar un polinomio y a partir de ahí entonces poder identificar sus raíces reales. Es decir, llegar a esto que es la forma factorizada. Una vez que está el polinomio factorizado, la lectura de las raíces es muy sencilla, pero el problema es, a partir del polinomio escrito como tal, escribirlo de esta manera, es decir, como producto de factores. Eso que nombramos como factorizar. Se usan ahí unas herramientas que se llaman casos de factoreo. Son muchos los casos de factoreo, yo me voy a limitar a 3, que son los que vamos a necesitar en el tipo de ejercicios de la sección siguiente de la guía que van a tener que resolver. No voy a repasar todos los casos de factoreo, insisto. El más común, el más popular, se llama factor común justamente, y es muy útil cuando en todos los términos de un polinomio tenemos x. Por ejemplo, este polinomio, miren, p de x igual x al cuadrado más 5x. En ambos términos tengo x, estamos de acuerdo. Entonces lo que yo puedo hacer acá es extraer a x de factor común, lo cual significa ponerlo multiplicando al frente y abrir un paréntesis que contenga lo necesario para que al distribuir volvamos a tener lo que había antes. En este caso me quedaría x por x más 5. Se dan cuenta que si hago x por x es x al cuadrado y si hago x por 5 es 5x. El proceso de factor común es exactamente lo contrario a la distributiva. Exactamente lo contrario, ¿sí? Y una vez que está factorizado, ahora puedo leer las raíces sin ningún problema, que son 0 por la x que está multiplicando y menos 5 por el otro paréntesis. Otro ejemplo, un polinomio q de x que fuera 2x al cubo menos 4x cuadrado. Bueno, acá tengo repetidos en ambos términos el 2, por un lado, porque 4 es múltiplo de 2, y la x al cuadrado, porque x al cubo de alguna manera incluye x al cuadrado. Es decir, mi factor común máximo posible en este ejercicio es 2 por x al cuadrado. Poniendo eso multiplicando al frente y abriendo paréntesis, nos queda x menos 2 dentro del paréntesis. Y entonces, habiendo logrado la factorización, tenemos las raíces a la vista, que son 0 como raíz doble, y 2 es la otra. Así funciona entonces el factor común. La realidad es que solamente lo van a poder usar cuando todos los términos tengan x, o sea, cuando no haya término independiente o este valga 0. Diferencia de cuadrados. Es una formulita muy conocida que está en pantalla, que dice que la resta, por eso diferencia, que significa resta, de dos cuadrados se puede expresar como la resta de esas cosas por la suma de esas cosas que están al cuadrado. Ejemplo 1, x al cuadrado menos 9. Bueno, es una diferencia porque hay un menos en el medio. Y en las puntas tenemos los cuadrados de algo. A la izquierda tenemos el cuadrado de x, claramente. Y a la derecha lo que tenemos es el 9, que es el cuadrado de 3. Entonces esto puede escribirse como x menos 3 por x más 3. Y sus raíces saltan a la vista, 3 y menos 3. Ejemplo 2. X al cuadrado menos un cuarto. Bueno, lo mismo. Cuadrado de x. Y el cuadrado de un medio en particular, ¿no? Entonces lo podemos escribir así. X menos un medio por x más un medio. Este caso de factoreo es muy sencillito. Y el tercero, lo nombramos informalmente uso de la resolvente, pero es lo que nosotros ya vimos en función cuadrática como la conversión desde la forma polinómica a la forma factorizada de una función cuadrática. Resolvente mediante para encontrar las raíces, ¿sí? No es ni más ni menos que eso y nos va a permitir de una manera muy eficiente y efectiva factorizar
expresiones que sean de grado 2. Por ejemplo, el polinomio p de x igual menos x al cuadrado más x más 2. Bueno, hacemos la resolvente, ¿sí? Que no la voy a escribir, pero nos va a arrojar dos raíces. Y una vez que tenemos las raíces, lo escribimos en forma factorizada, donde justo en este caso de factorio es un poco al revés. Primero encontramos las raíces y de ahí pasamos a la forma factorizada, ¿no? Así funciona porque está la resolvente en el medio. Y no se olviden de poner el coeficiente principal al frente, que en este caso es un -1. En un segundo ejemplo, bueno, ahí tenemos otro polinomio también de grado 2, aplicaría la resolvente y me queda entonces así escrita la factorización. Esto, insisto, ya lo estuvieron trabajando en la parte anterior, así que no hace falta que me detenga mucho. Bueno, hacemos algunos ejemplos como en el sentido que los vamos a aplicar. Dado un polinomio, quiero factorizarlo y a veces se combinan un poco los casos de factoreo, por eso presento un par de ejemplos combinados. Vamos a factorizar e indicar todas las raíces de este polinomio, p de x igual 2x al cubo menos 2x. Cuando se presenta un polinomio y lo quieren factorizar, tienen que preguntarse básicamente por cuál de los casos de factoreo puedo empezar, tratando de mirarlo en el orden que los fui presentando recién. Es decir, siempre empiecen viendo si pueden aplicar factor común. Y acá la respuesta es que sí. Los dos términos en este polinomio presentan el 2 y presentan a la x. O sea que el 2x es un buen factor común en este polinomio, y es lo primero que voy a hacer, sacar 2x de factor común. De esa manera me queda escrito así, 2x por x al cuadrado menos 1. Y esa parte de grado 2 es la que me pide quizás intentar seguir trabajando, y x al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Entonces aplicamos diferencia de cuadrados sobre ese paréntesis, que se va a desdoblar entonces en dos factores. Entonces ven cómo es un proceso gradual, ¿sí? Van de a poquito factorizando, de modo que cada vez haya más factores, más cosas multiplicando. Cuantos más cosas tenga multiplicando el polinomio, mejor está la factorización, y cuando hablamos de factorizar hablamos de factorizar todo lo posible, es decir, expresarlo como la mayor cantidad posible de factorcitos multiplicándose. Bueno, ya está. Las raíces claramente, entonces, ahora que está factorizado, son 0, 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo miraba el polinomio desde el principio, adivinar las raíces, o si te pregunto cuáles son las raíces de ese polinomio, sin tener en cuenta lo que hice abajo, la verdad que la respuesta no es fácil de dar. Uno se puede poner a probar y por ahí encuentra algunas, pero cuando nos piden las raíces, nos piden todas. Este proceso de factorio nos permite llegar a una expresión que nos expone las raíces con bastante claridad, y yo ahora estoy seguro que son estas tres y no hay más, porque además es de grado 3 y dije que nunca puede haber más raíces que el grado. Segundo ejemplo. Vamos a factorizar e indicar todas las raíces de este otro polinomio. Bueno, aplico x de factor común porque está repetido en todos los términos. Siempre empiecen mirando si se puede hacer factor común. Y sobre ese paréntesis, por la forma que tiene, por ser una expresión cuadrática, sé que la resolvente no falla. Aplicamos la resolvente, que me va a devolver esas dos raíces que estoy mostrando ahí. Insisto, la resolvente sobre este paréntesis, ¿sí? Y ese paréntesis entonces lo escribimos en su forma factorizada. Me queda la x al frente, que no hay que perderlo, y después tenemos el a, que es menos 5, por x menos una raíz, por x menos la otra raíz. Lo que hay que hacer ahora es acomodar un poquitito. En general, el coeficiente principal se pone al frente del todo. Es una cuestión de convención. Ya está factorizado el polinomio, está bien así, pero ese menos 5 es mejor, más prolijo, ponerlo delante del todo. Así que la factorización quizás ideal sería esta, ¿no? Menos 5x por x menos 1 por x más 3 quintos. Y si hago la lectura de las raíces, bueno, claramente son 0, 1 y menos 3 quintos. Como en la guía no hay ejercicios para practicar esto, yo les agrego acá algunos ejercicios para que practiquen un poquito estos casos de factoreo. Así ya mañana, en lo posible, voy a intentar, comienzo con función racional, que es la función donde van a tener que aplicar esto del factoreo de forma bastante
regular y necesito que lo hayan practicado bien. Me adelanté, hay otro ejemplo más. Bueno, vamos a indicar todas las raíces de este otro polinomio, p de x igual x a la cuarta menos 16. Bueno, eso tiene pinta de diferencia de cuadrados, porque es una diferencia entre dos cosas, hay una resta en el medio. El primer término es el cuadrado de x al cuadrado, ojo acá, ¿sí? Esto es el cuadrado de x al cuadrado, ¿no? Eso me da x a la cuarta. Y este segundo término de acá, bueno, más fácil esto, el cuadrado de 4. Entonces, como tiene forma de diferencia de cuadrados, descarté factor común, que no es una posibilidad. Lo escribo como x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4. Bien, ahora sigo tratando de trabajar con estos paréntesis. Bueno, en particular este de acá sigue siendo una diferencia de cuadrados entre el cuadrado de x y el cuadrado de 2. Entonces ahí puedo aplicar otra vez diferencia de cuadrados y ese paréntesis destacado se va a desdoblar en 2. X menos 2 por x más 2. Y me queda el otro, que no es una diferencia de cuadrados porque hay un más en el medio. Y la suma no es la diferencia, todo lo contrario. Entonces tengo que ver qué puedo intentar hacer en el otro factor, en el de la derecha. Bueno, factor común descartado, diferencia de cuadrado no es, muchas más cosas no vimos, así que habrá que hacer la resolvente a ver si eso tiene raíces. Acá el que tenga un poco de viveza gana tiempo si observa que x al cuadrado más 4 es imposible que dé 0, porque son dos cosas positivas que yo estoy sumando. X al cuadrado siempre es positivo porque es un cuadrado. O sea que si a eso le sumo 4, bueno, por lo menos me va a dar 4. Como eso nunca se va a hacer 0 por sentido común, eso significa que no tiene raíces, entonces no lo puedo escribir de otra manera que no sea como está escrito ahí. Pero bueno, por ahí la mayoría no se da cuenta de eso y elige hacer la resolvente a ver qué pasa, y la resolvente les va a confirmar lo que recién yo les dije. Les va a quedar un discriminante negativo y entonces van a inferir que no hay raíces reales. Entonces, la factorización va a quedar así como está, pero de una u otra forma tienen que intentar factorizar esa partecita de grado 2, porque si no lo intentan no saben que no tiene raíces, y quizás quedaba algo que sí tenía raíces. ¿Me explico? Es decir, no va a cambiar, pero bueno, en otros ejemplos podría haberse avanzado un poquito más. Con lo cual, las únicas raíces que tenemos son 2 y menos 2. Ese último factor de la derecha no se anula nunca. Bueno, ahora sí entra lo que dije hace un ratito, ¿no? Les dejo acá entonces una serie de 4 ejercicios para que hagan exactamente lo que hice en los ejemplos de recién. Escribir en forma factorizada e indicar todas las raíces de estos 4 polinomios. ¿Sí? Voy a contar hasta 5 y voy a pasar a las respuestas. Así que si no quieren verlas, pausen. Bueno, con las respuestas entonces los dejo y voy a tratar de subir una clase más el miércoles. Y si no, será la semana que viene. Adiós, chicos.